Soy Jennifer Urbay y les voy a hablar sobre cuáles son los paradigmas en la educación, pero antes les voy a hablar qué es un paradigma. Un paradigma es un modelo explicativo compartido por una comunidad científica en un momento determinado, en un sentido de lazo. Se utiliza el término a modo de ejemplo o modelo. En general suelen distinguir dos sentidos de paradigma. El primero hace alusión al conjunto de creencias, valores y técnicas compartidas por cualquier comunidad. El segundo indica un tipo de ejemplo que funciona como modelo o ejemplo para solucionar distintos problemas dados. Bueno, ahora sí les contaré cuáles son los paradigmas en la educación. Los paradigmas en la educación refieren al modo que se piensa y se comprende en el acto educacional y los diferentes modelos pedagógicos que se ponen en práctica en las instituciones educativas. Existen al menos 4 paradigmas educativos que son vigentes. El primero, el paradigma conductista, se sustenta en visión objetivas o científicas de educación, aspira a resultados cuantificables, observables y concretos a través de un sistema de aprendizaje por acondicionamiento mediante promedios y castigos. Segundo, el paradigma conductista se centra en la comprensión del proceso de aprendizaje mediante una investigación que se sumerge en el individuo. Tercero, el paradigma ambientalista o histórico-social se apoya en el proceso mismo del aprendizaje y no de los resultados obtenibles. Propone que el aprendizaje se lleva a cabo en íntima relación con el entorno, de manera que controlando el entorno se puede controlar la educación. Cuarto, el paradigma constructivista se basa en un modelo educativo en que el alumno juega un rol más protagónico y descubre la realidad a partir de sus experiencias y del contraste con sus compañeros y compañeras. Implica un rol activo y no pasivo. Mi nombre es Juan Pablo Ceballos y voy a responder a la pregunta que dice: ¿consideras que los paradigmas son importantes en la educación? Sí, considero que los paradigmas son importantes y fundamentales en la educación, ya que estos son enfoques que explican la realidad formativa, predicen nuevos acontecimientos y con ellos es posible producir un mayor conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Kraut y yo voy a hablar de cómo se consideran que influyen el indagar y cuestionarse en el campo de la educación y para qué sirve. Cuestionarse desempeñan un papel crucial en el campo de la educación. Estas habilidades promueven un pensamiento crítico y reflexivo, además de fomentar la curiosidad y la búsqueda de respuestas. Al indagar y cuestionarse, los estudiantes pueden investigar, analizar y evaluar diversas perspectivas, conceptos y teorías. Las capacidades de indagar y cuestionarse también permiten a los estudiantes adquirir un conocimiento más profundo y significativo. Preguntarse el por qué o el cómo ayuda a los estudiantes a profundizar las respuestas más allá de la información superficial que se pueden encontrar en internet o en libros, por ejemplo. Además, el indagar y cuestionarse también promueve el aprendizaje autónomo. Al desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico, los estudiantes se vuelven más independientes en su proceso de aprendizaje, ya que pueden buscar y evaluar información por sí mismos. Yo soy Junior Ternera Rodríguez. El interrogante del cual les voy a hablar es cómo se considera que podemos adquirir conocimiento y en qué escenarios y lugares se aprende. Para empezar, hay que saber y tener claro que el conocimiento se adquiere mediante una pluralidad de procesos cognitivos, que son la percepción, la memoria, las experiencias, y dentro de estas experiencias están las tentativas seguidas de éxito o, en su defecto, de fracaso. Razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros y muchas otras cosas. Pero cabe resaltar que para poder adquirir este conocimiento debe también haber disposición por parte del aprendiz para que pueda percibir lo educativo en su entorno y notar las cosas que lo instruyen y las cosas que no. Porque otra de las maneras importantes de cómo se obtiene el aprendizaje, el conocimiento,
son mediante las capacidades que tienen los seres humanos de observar, analizar y identificar los hechos y la información en su entorno. ¿En qué escenario se aprende? Yo personalmente considero que se aprende en cualquier lugar en donde estemos. Por ejemplo, nosotros vamos de viaje con nuestra familia o con nuestros amigos. Nosotros ahí en ese viaje podemos aprender sobre geografía. También podemos ir a una librería o podemos leer directamente desde casa, podemos aprender vocabulario, podemos aprender a expresarnos mejor, podemos aprender a desarrollar una mejor comprensión de lectura. También podemos adquirir conocimiento en un museo, porque podemos aprender sobre arte e historia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto ya de una manera más directa? Que las personas obtienen el conocimiento por medio de sus habilidades cognitivas y sus experiencias, y ya después lo utilizan dependiendo de su beneficio. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Angarita y yo les hablaré sobre si tuviera que escoger un tema para investigar, cuál sería y por qué. El tema que yo escogí es el paradigma conductista, porque el paradigma conductista en la educación busca proporcionar conocimientos a los estudiantes a través de diversas estructuras que refuercen información. Es decir, que el aprendizaje está acompañado por diferentes refuerzos y estímulos para así una respuesta positiva por parte del alumno. Sin embargo, este paradigma conductista está en proceso de reestructuración. Muchos analistas lo complementan con otras vertientes. Hola, mi nombre es Ariadna Serra y hoy voy a hablarle de los nuevos paradigmas del siglo XXI. Vamos a empezar ubicándonos en un espacio imaginariamente donde se encuentre un carro de hace 150 años y un carro del 2023. Podemos notar que hay cambios realmente grandes y significativos, al igual que un celular. Vamos a imaginar un celular de hace 150 años también y un celular de ahora del 2023. También son cambios realmente grandes. Ahora imaginemos por último un salón de hace 150 años, un aula educativa, y ahora un salón del 2023. Los cambios lamentablemente no son tan grandes como las de las demás herramientas. Eso hace pensar que el sistema educativo no hace tan grandes cambios significativos que digamos. Por lo tanto, hoy voy a hablarles sobre eso. Ahora vamos a proceder con una frase de la autora Jenny Fulbright, que dice: si el propósito del aprendizaje es sacar una buena puntuación en un examen, hemos perdido de vista el verdadero motivo del aprendizaje. Jenny, ¿qué nos quiere decir con esto? Que hay estudiantes que esto les afecta gravemente, ya que el sistema tradicional educativo puede ser un poco grave para ellos, ya, y más si es a temprana edad. ¿Cuán grave puede ser eso? Ya que puede afectar su sistema espiritual, anímico, mental, y también puede ser corporal también. Esto tenemos que tenerlo mucho en cuenta. El sistema educativo tradicional ya no está en cuanto a la relación con los niños y las niñas de las escuelas. Ahora es una educación carente de humanización, de humanidad. Es bastante sin morales, sin ética, ya que es como si nos estuvieran dictando cómo ser la realidad, como una versión de siendo nosotros adultos, por decirlo de esa forma. Ya no es una educación que se empeña en que los niños mantengan su creatividad y no les pongan un pensamiento totalmente cuadrado, ya que si uno hace eso, su creatividad totalmente se desvanece. Aquí nos dice el señor Ken Robinson lo siguiente: los niños son creativos y no les importa equivocarse. Se atreven hasta con lo desconocido y luego siguen a otra cosa. Pero el sistema educativo no admite el error. Todo el sistema está basado en la prohibición y la corrección del error. Confundimos educar con domar y condicionar. Educamos en un sistema que tiene miedo a la libertad, prohíbe el error y mata la creatividad. Tenemos la obligación de descubrir que no se nos da bien y que nos encanta hacer. Ahora con esto finalizo, con esta pregunta, por lo tanto voy a finalizar mi exposición. ¿La educación nos está enseñando para un futuro o para un pasado? Muchas gracias.